2 para someternos cabal. Estamos muy bien en el programa para la primera evaluación, ¿verdad? Lo que les recomiendo es lo que dije el primer día de clase, vayan estudiando todos los días, no el proceso de educación y enseñanza o enseñanza-aprendizaje. Me confirman si me escuchan, por favor. Creo que estamos con un poquito de interferencia, pero ¿me escuchan? Sí, ingeniero, así se escucha claro. Muy bien. Perdonen, pero creo que está un poquito baja la señal. Voy a trabajar sin cámara encendida. De repente así nos podemos comunicar mejor. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la presentación que traíamos hoy. Bueno, me recuerdo que íbamos un poquito platicando sobre lo que es manejo de las hembras que comprábamos, ¿verdad? En lo que es el reemplazo que se compra. Y habíamos hablado la que es más factible, pues comprar abuelas, obviamente dependemos de esa genética y luego pues producir las F1 en nuestra propia granja. Y luego pues íbamos entrando ya a la parte del manejo general de hembras. De problema de conexión. Ya lo reporté, vamos a ver qué nos solucionan acá. A ver qué pasa. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Chicos, ¿logran ver la presentación? Se mira. ¿Se ve? Va muy bien. Vamos a ver. Bueno, entonces hablábamos del manejo general de hembras de reemplazo. Habíamos dicho lo recomendable es comprarlo de 15, 16 y hasta 20 semanas. ¿Por qué no más de 20, 24 semanas, por ejemplo? Porque tendremos que desarrollar el proceso de levante de las cerditas o manejo de cerditas de reemplazo. Ideal a partir de las 17 semanas comenzar a estimular celo para que el primer celo pues esté presentando alrededor de las 22, 23, 24 semanas. El segundo celo 27 y el tercer celo 30. Precisamente por eso, por ese proceso de adaptación, es mejor comprarlas entre 10, 15 a 20 semanas. Habíamos dicho, y por acá tenemos esta parte, ¿verdad? Donde decimos, bueno, ¿cuántas abuelas hay que comprar? Alisten ahí, por favor, su calculadora, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cuántos vientres tenga la granja F1. En la próxima unidad vamos a aprender a determinar el número de vientres para una granja, que eso va a depender de la demanda que tengamos de cerdo gordo y también si estamos vendiendo lechón, ¿verdad? Entonces, o bien vendemos lechón y cerdo gordo, de eso va a depender y vamos a aprender a calcular. Hoy nos interesa, bueno, ¿en función de qué? ¿Cuántas abuelas voy a comprar para mantener mi stock de F1 en una granja de 200 vientres? Alisten ahí, por favor. Esto es bien sencillo. Entonces, bueno, vamos a partir que una granja puede llegar a un porcentaje de descarte desde 20 a un 40% máximo, decíamos en la clase anterior. Ese 40% va a depender muchas veces si la granja ya lleva unos 3 años de funcionamiento y no ha hecho descartes. Siempre van a haber descartes, aunque sea en el primer año de operación. Pero conforme no vamos haciendo los descartes respectivos y no vamos sustituyendo cerdas F1 ya al tercer año, ya vamos a subir mucho en cuanto a demanda de descartes. Y por eso decimos desde 20 hasta un 40% de descarte. Por eso decimos que a los 3 años una granja muchas veces ya tiene que renovar
¿verdad? Todo. No se siguen escuchando, chicos, perdonen. Sí, ingeniero, se escucha. Vamos a ver. Vamos a llamar aquí a la gente que especialista en esto, porque sí hay bastante problema. Bueno, vean, entonces decíamos cuántas abuelas hay que comprar. Granja de 200 vientres. Vamos a decir que la granja tiene el máximo de reemplazo, de descarte, 40%. ¿Cuántos vientres serían entonces necesarios que hay que incorporar año con año? 80 vientres F1, ¿verdad? Entonces, 80 vientres tenemos que, digamos, tener listos, ¿verdad? Como reemplazo. Entonces vamos a partir de una parte técnica en donde decimos, bueno, una abuela nos va a proporcionar 12 lechones nacidos vivos, ¿sí? Obviamente, de esos 12 lechones nacidos vivos, en la parte de maternidad se nos va a ir quedando un 5 o bien un 7%. Hagámoslo, por favor, con el 5%, ¿verdad? Entonces serían, ¿verdad? 12 lechones, ¿sí? Háganlo, por favor, ahí. ¿Verdad? 12 lechones, sáquenle ahí el 5%. Entonces serían 12 por 0.95 y les quedan, ¿qué? 11.4 lechones, ¿verdad? Pero de esos 4 lechones, de esos 11.4 lechones, ¿verdad? El 50% van a ser lechones, ¿verdad? Van a ser hembras, ¿ya? Entonces, obviamente, si lo dividen entre 2, les va a ir quedando alrededor de 5.7 hembras, ¿verdad? Disponibles por parto, ¿verdad? Pero como ya dijimos que cada hembra nos puede dar entre 5.5 a 5.7 partos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? ¿Cuántas cerdas con cuántos cerdos nos vamos a quedar? A ver. 5.7. Si quieren, llevémoslo de una vez. Nos queda entonces 11.4. Lo dividimos dentro de 2 porque son únicamente el 50% de hembras. Al dividirlo entre 2 nos queda 5.7 hembras disponibles. Cuando nosotros agarramos esas hembras y las llevamos hasta las 30 semanas de edad, después del destete a las 30 semanas se nos va a ir quedando también un 2% de mortalidad. ¿Cuántas cerditas nos quedan entonces? 5.7. Apliquen el 2% de mortalidad a partir de maternidad hasta las 30 semanas y les quedó ¿cuánto? A ver. ¿Cuánto les queda? 5.586, por ahí les va a ir quedando, ¿verdad? Bueno, de todas esas cerdas que llegan, antes de llegar a las 30 semanas, también en la número 20, hacemos una selección final y descartamos el 10%. Entonces, de esas 5.586 cerdas, le aplicamos un 10% y nos va a ir quedando alrededor de 5.027 cerdas disponibles por cada parto. Y la cerda me da 2.5 o 2.57 partos. Háganlo con 2.57. Entonces a mí me quedan 12.92 o bien 13 cerdas F1 disponibles por cada año productivo de una cerda abuela. Ya cuento con 13 cerdas. Muy bien.
Entonces, 200 vientres necesito, dividido dentro de 13 cerdas. ¿Cuántas cerdas abuelas necesito yo para esa granja? A ver, por favor. Hagámoslo. 15.38. 15.38, dice, ¿verdad? Entonces me quedan 13 cerdas, ¿verdad? Disponibles. ¿Verdad? Entonces necesito 80, decíamos, ¿verdad? 80 dividido 13, perdón, 80 vientres son los que tengo que reemplazar. No voy a reemplazar los 200, perdonen. 80 dividido, ¿qué? 13, ¿verdad? Entonces me da 6.15, ya decía, no son 15 cerdas. 6.15 cerdas que tengo que comprar, abuela, para poder tener que el stock de 80 cerdas F1 anualmente. ¿Sí? Les dejo ahí como tarea para el siguiente día de clase. Háganlo con el 7% de mortalidad en maternidad, 17% de lechones, ¿verdad? Muertos en maternidad. Se acepta, decíamos, en manejo de granjas tecnificadas de 5 al 7% de mortalidad. Hoy lo hicimos con el 5%. Hagan ustedes con el... ¿Sí? Entonces, les quedó claro cómo obtener el número de cerdas abuelas que yo tengo que comprar, ¿verdad? ¿Cada cuánto tengo que comprar abuelas en la granja? Vamos a ver, ¿quién me lo indica? Ingeniero, ¿puede volver a repetir el proceso, por favor? Ah, otra vez el proceso. Bueno, ahí pues pluma y calculadora. Decimos que tenemos 200 vientres, ¿verdad? O sea, tenemos 80 vientres a reemplazar con el 40%. Pero yo tengo una cerda, abuela, ¿verdad? Que me da 12 lechones nacidos vivos por parto. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Pero de esos nacieron vivos, pero se me mueren el 5%. Entonces me quedan 11.4. Pero de esos 11.4 disponibles, hay que dividirlo entre dos, porque la probabilidad es que les nazca el 50% hembras y el 50% varoncitos, machitos. Eso me da 5.7 hembras por parto. Después que las desteto, no sé si todavía me escuchan, perdonen. ¿Sí? Sí, ingeniero, se escucha. Muy bien. Después de que las desteto, le tengo que aplicar el 2% de mortalidad a partir del destete hasta las 30 semanas, ¿verdad? Se me muere el 2% pertinente. Mejor si no se me muere, ¿verdad? Pero hay, ¿verdad? Una probabilidad del 2%. Pero además de ese 2%, aplico yo un 10% de descarte a esas cerdas. ¿Por qué? Porque aplico una selección y eso lo vamos a comenzar a ver, ¿verdad? En las 20 semanas. Hay 2 selecciones, 1 o 2 semanas después del destete y luego a la semana 20 tengo que hacer la última selección final. Un descarte del 10%. Por lo tanto, a mí me van a ir quedando, ¿verdad? Alrededor de 5.027 cerdas posibles por parto. Cerditos, ¿verdad? O sea, lechones. Por 2.57 partos por hembra por año, eso me da 12.92, o sea, disponibles alrededor de 13 cerdas, ¿verdad? Cerdas F1 por cerda abuela. 80 dividido los 13, me iba dando como 6, dijimos, ¿verdad? 6 hembras abuelas que tengo que comprar. La pregunta era, bueno, ¿y cada cuánto tengo que comprar abuelas? A ver, ¿cada cuánto hay que comprar? Máximo cada 3 años, ¿verdad? Máximo cada 3 años. Una cerda me da, ¿verdad? Hasta 3 años, ¿verdad? Una buena producción. Entonces, máximo 3 años. ¿Por qué digo máximo? Porque recuérdense que para tener una F1 de una abuela que ingresó a las 16 semanas, tienen que pasar ¿cuánto? 60 semanas, un poquito de más de año. Por eso hay que considerar ese ritmo.
¿Alguna duda que tengan para esto? Ingeniero, serían 13 cerdas. ¿Y ahí qué fuera, qué es después de eso? ¿Perdón? El resultado sería 13 cerdas de reemplazo por año. Por cerda abuela, ¿verdad? Entonces, como necesito 80 cerdas F1, 80 dividido, ¿verdad? 13, ¿cuánto les da? Les dio 6 y algo, ¿verdad? 80 dividido 13, les da 6.15, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener mínimo 6 cerdas abuelas en esa granja para que me esté dando el stock de cerdas, ¿verdad? De descarte F1, porque estoy trabajando con un máximo de descarte. Obviamente, ese es el máximo. Si les digo el mínimo descarte aceptado, ¿cuál sería? Vamos a ver. El mínimo descarte aceptado. 20. 20. Muy bien. ¿Cuántas abuelas tendría que comprar? ¿Cuántas? 3, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Solo con 3 abuelas puede trabajar esa granja, pero créame que es un poquito difícil ya en granjas de 3 en adelante, de 2, 3 en adelante, manejar nada más un 20. ¿Verdad? Cuesta un poquito, obvio. Tenemos que hacer el esfuerzo para mantener siempre un 20, ¿verdad? Por año, pero, ¿verdad? Teniendo todas esas hembras de reemplazo y haciendo un muy buen manejo, que a eso vamos. Seguimos entonces. A estas cerdas que ya tienen 16 semanas, cuando las compramos en la semana 20, yo tengo también que de inmediato manejar el programa de vacunación de reemplazo. A las 20 semanas, micoplasma. A las 22 semanas, otro refuerzo de micoplasma. A las 23 semanas, pues gracias a Dios en Guatemala no hay cólera porcino. Y como estamos libres de cólera porcino, de PPC y también PPA, no hay necesidad de vacunar. Y ojalá que nunca entre, ¿verdad? Entonces, obviamos, por eso lo tengo aquí en rojito. Pero la semana 24 ya aplicamos la vacuna triple, que todos sabemos que es contra parvovirus, erisipela y leptospira. A las 26 semanas también. ¿Por qué aplicamos vacuna triple? Porque estamos inmunizando esa cerda porque se va a convertir en vientre, ¿verdad? Entonces, para que evitar pues problemas de este tipo de enfermedades. ¿Dónde vamos a poner las vacunas? Aquí en la tabla del cuello. Hay vacunas que vienen para aplicar 5 ml o bien, ¿verdad? 2 centímetros cúbicos por cerda. Eso va a depender de la concentración de la vacuna. Este es un programa de vacunación específico para esas cerdas. Si las agarramos pues de 16 semanas en adelante, ¿verdad? Bueno, la alimentación toda tiene que ser a libre acceso, ¿verdad? A libre acceso. Ya vamos a hablar de las cantidades, ¿verdad? Alimentación a libre acceso. Tanto cuando estén pequeños como ya con estas que ya tienen alrededor de 16 semanas y esta que ya va llegando como a las 26, 27 semanas. Todo tiene que estar a libre acceso. Ahora bien, parte del manejo, además de la alimentación, que ya vamos a hablar de ello, ¿verdad? Tenemos que estimular parte del manejo, ¿verdad? Hay que estimular y también detectar celo. Aquí es un manejo muy importante. ¿Cuándo iniciar la estimulación de celo? Yo recomiendo que comiencen a las 17 semanas, ¿verdad? Entonces, a la semana 17 hay que estar estimulando celo. ¿En qué consiste la estimulación de celo? En introducir un berraco al corral de las cerditas. Ya decíamos, la densidad de estas cerdas o el área por cerda en los corrales tiene que ser 1.5 metros cuadrados. Y regularmente mantenemos alrededor de 10 a 12 cerdas por corral. Allá sacan ustedes las dimensiones de su corral cuando estén diseñando su granja. Entonces, lo ideal es estimular. Yo recomiendo hacer estimulaciones tempranas, 17 semanas, ¿verdad? 15 minutos con el cerdo celador. ¿Qué características tiene que tener un cerdo celador? Pues obviamente que tenga vigor sexual. El vigor sexual le va a dar mucha salivación porque se va a excitar.
y entonces va a tener esas feromonas de atracción hacia la hembra. Y además que el cerdo sea tranquilo. Regularmente todos los cerdos, más que todo machos, son totalmente territoriales, son agresivos. Pero esos cerditos uno los tiene que manejar para hacerlos un poco nobles, para evitar pues algún problema, principalmente cuando detecten una cerda que ya está en las 22, 24 semanas y que tenga celo. ¿Por qué? Porque ese cerdo, ¿verdad?, la va a querer montar. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y por eso tienen que ser unos cerdos con bastante vigor sexual, pero a la vez un poco noble, ¿verdad? Y eso uno lo va manejando. Entonces por eso dice aquí, estimular presentación de celo con el berraco. Ya vimos las características del berraco. Iniciar detección de celo a las 21 semanas de edad. ¿Por qué dice iniciar? Iniciamos estimulación. Obviamente nosotros sabemos que a las 17 semanas es difícil, perdón, encontrar una cerda en celo. Pero si comenzamos muy tarde la estimulación a las 21 a 22 semanas, perdón, a veces nos lleva 3, 4 semanas para hacerlas que presenten celo. Las cerdas que no se estimulan, entonces muchas veces retrasan la presentación de celo. Entonces vamos a llegar a las 30 semanas con las 300 libras, pero no vamos a llegar con el tercer celo. Entonces, y ustedes recuérdense que tenemos que sincronizar semanas de edad, ¿verdad? O sea, la edad, lo que es presentación del tercer celo, ¿verdad? Y el peso a 300 libras promedio. Así lo vimos en todas las etapas que manejamos, ¿sí? Perdón. ¿Cuánto dijo que era de espacio cuando se va a poner el celo, cuando se va a estimular el celo de la cerda? Decíamos que lo ideal en 17 semanas. No es recomendable comenzar a la semana 22 y 24 porque muchas veces se lleva uno hasta 3 semanas estimulando y que presenten celo. ¿Qué pasa si yo comienzo a las 22 semanas? El primer celo lo tendría 23, 24, 25. El segundo celo lo tendría 26, 27, 28. Y el tercer celo lo tendría 29, 30, 31. ¿Verdad? Ya va una semana más de alimentación de gratis. ¿Sí? Entonces, y obviamente las cerdas se van a estar consumiendo alrededor de 6 libras de concentrado diario. Por 7 son 42, medio quintal, casi va. Y este concentrado está costando ahorita que están los concentrados caros, casi 240 por ahí, ¿verdad? Entonces ya uno entra digamos, en mayor, digamos, mayor gasto, ¿verdad? Mayor inversión ahí en el levante en cuanto a dependencia de concentrado. Por eso tenemos que ir trabajando de esa manera, ¿oye? Entonces, regresando. Ingeniero, Sí, diga. ¿El corral cuánto tiene que medir? Bueno, el corral va a depender de la cantidad de cerdas que nosotros manejemos. Si es granja, ¿verdad? Que tiene sus 100 vientres, lo que yo recomiendo es una o más, hacer manejo de 10 a 12 cerdas por corral. Y el área en metros cuadrados por cerda se recomienda que sea 1.5, ¿verdad? Eso es lo que manejamos hoy. Podemos manejar corrales cuadrados o bien corrales rectangulares. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es comenzar en este nivel, 17 semanas, luego seguir, porque lo que nosotros tenemos que buscar es de que a partir de las 23 y la 24 semanas, 22, 24 semanas, ya la cerda presente o manifieste celo, ¿verdad? Si comenzamos tarde, muchas veces, ¿verdad? Permítame un segundo. Sí, ya no falló, pero sí me sacó como 3 veces del sistema. Es como todos están conectados. ¿Sí ves? Sí, lo que vamos a ver es chequear que no todos se conecten. Ya tenemos unas ideas ahí. ¿Sí ves? Muy bien, gracias, oíste. Muy amable. Bueno, perdonen chicos, pero ya nos vinieron a auxiliar. ¿Oye? Bueno, entonces decíamos que y por eso es que se recomienda las 17 semanas. Para venir, y lo ideal es 24, 23 semanas el primer celo, 27 el segundo, porque el ciclo estral de la cerda dijimos que era de 15 a 25 días en rango, pero en promedio 21 días, 3 semanas que regularmente se da, ¿verdad? Entonces, para llegar pues al tercer celo a los 30 días, ¿verdad? Y obviamente con 30 libras de peso, ¿verdad? Y también con las famosas 30 semanas de edad. Eso es lo integrado.
Para eso es necesario esta parte. Y ahí sí yo les recomiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he visto que muchas granjas no hacen toda esta estimulación, ¿verdad? Usted tiene que mantenerse ahí como técnico o se capacitan encargados, ¿verdad? Ahí del manejo en las granjas y se les capacita para que hagan todo el manejo de reemplazo, que lleva bastante actividad, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer en esta parte, ¿oye? Para ir sincronizando, pues, esas tres variables que manejamos. Al fin, lo que buscamos, ¿verdad? Como estrategia y como resultado, principalmente, es obtener cerdas, ¿verdad? De buena calidad, vientres de buena calidad, en peso, tamaño, edad, ¿verdad? Y bastante, pues, productivas. Sigamos acá. Este es algo que también hay que tener mucho cuidado con ello. La cerda primeriza debe trasladarse a gestación por lo menos 14 días antes de presentar su tercer celo para su adaptación a la parte de gestación. ¿Por qué? Porque las cerdas aquí están consumiendo alimento al libitum y están compartiendo con otras compañeras, mientras que al trasladarlas aquí van a estar en jaula individual y no van a estar consumiendo concentrado al libitum, sino que se les da 3 libras en la mañana, 3 libras en la tarde, ¿verdad? Por ser de reemplazo, pero van a pasar a la parte de gestación. Obviamente lo que tenemos que tener ahí son algunas jaulas extras para mantener ahí, ¿verdad? Esas cerdas en estas condiciones. ¿Qué sucede si yo paso a la cerda? Por ejemplo, aquí estoy con esta, que me dio 302 libras, ¿verdad? Y yo la agarré de aquí, que ya tiene su tercer celo, ya pasó, ya llegó a peso, excelente, y la paso ese mismo día para acá y la insemino. Regularmente esa cerda, por todo ese estrés, no va a quedar preñada. Y si me queda preñada, regularmente me va a quedar preñada con pocos lechones. Por eso dice esto, miren, la cerda primeriza debe ser trasladada a gestación por lo menos 14 días antes de presentar su tercer celo para su adaptación, o bien, pues, inmediatamente después de haber presentado su segundo celo. Después que le pasó su segundo celo, al segundo, tercer, cuarto día máximo, yo la traslado ¿a dónde? La traslado aquí a un área especial de gestación. Y obviamente le tengo que pasar el berraco también en la mañana y en la tarde. Cuando paso celo en gestación, ¿verdad? Entonces ahí voy dándole el mismo seguimiento acá, lo único que ya va a estar en jaula, ya va a estar enjaulada. Ese estrés, ¿verdad? Le provoca muchas veces a pérdida de apetito y todo eso, riñas con las otras que están acá, se tienen que acostumbrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es conveniente pasarla inmediatamente después de que presente el tercer celo en los corrales de manejo de reemplazo, pesarla y trasladarla para acá. No, hay que trasladarla unos días antes del tercer celo, o bien unos 2, 3 días antes después del segundo celo. ¿Por qué? Porque si yo la paso, vengo y agarro esta cerda, la peso y me dio 302 libras y después la paso acá, le genera un estrés. Y las consecuencias van a ser que esta cerda me va a salir repetidora de celos. Va a haber repitencia de celos. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ovular. Va a presentar celos, pero no va a ovular y va a seguir repitiendo. Menor número de lechones por camada. ¿Por qué? Porque por el mismo estrés del traslado y manejo, la cerda no va a ovular totalmente. También la cerda pues, puede reducir la vida útil. ¿Sí? Diga. Esas son las consecuencias de pasarla. Esas son las consecuencias de pasar cerdas, ¿verdad? De los corrales de reemplazo cuando presente el tercer celo y aunque esté presentando las 300 libras y tenga las 300 semanas de edad. Por eso decimos aquí, hay que pasarla, ¿verdad? Unos 14 días antes de que presente el tercer celo. ¿Cuáles son las consecuencias? Hablábamos acá y vamos aquí. Reduce la vida útil, ¿verdad? Y también nos da más días abiertos. Los días abiertos, ¿verdad? Tienen que ser menores a 16 o menores a 17. Hasta 17 aceptamos. Mientras que aquí una de las consecuencias es que días abiertos mayor de 16, mayor de 17.
¿Qué son días abiertos? Los días abiertos no son ni más ni menos que los días en que la cerda no está gestando ni está lactando. ¿Ya? Otra vez, días abiertos se refiere a que la cerda no está preñada, no está gestando, ni está lactando. Entonces, es una cerda que no está produciendo. Recordemos que después de que la cerda yo la insemino, pasan 6.28 semanas. Luego pasa 21 días lactando, hasta 28 si hago destete precoz, destete tardío. Y luego pasa 7 días en los corrales de descanso para volverla a inseminar. ¿Qué pasa si esa cerda en los primeros 7 días no fue inseminada? Ella pierde su ciclo y de repente a los 21 días ya presentó celo. Ya me abrió la granja. 7 días más 21, 28 días. Y si presenta celo y no quedó preñada, repite a los 21 días. ¿Verdad? Ya llevo 49 días de días abiertos y lo permisible es menos de 17 días. A eso se refieren los días abiertos. Pero eso es en promedio de toda la granja. ¿Por qué? Porque una cerda la puedo preñar en los 4 días después de que la desteté, ¿verdad? Pero otra a los 7 días. Pero de repente una de esas me repitió y por eso es que me amplió un poco el margen o el rango de días abiertos. Así es como interpretamos los días abiertos. Este tema lo repetimos un poco y lo explicamos más en la parte de gestación, ¿verdad? Esos son los días abiertos. Menos de 17, ¿verdad? Manejo de pezuñas. Otro tema importantísimo. Por mal manejo de pezuñas, muchas veces se incrementan los descartes. De ahí la importancia de reemplazo. Manejo de pezuñas. Para todas las cerdas que se manejan en sistema intensivo van a tener problema de desgaste de pezuñas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Diga. Disculpe, ¿puede repetir la parte de los días abiertos? A los días abiertos. Muy bien. Los días abiertos son los días no improductivos de la cerda, que no está ni gestando ni lactando. Entonces les decía, ¿dónde se dan los días abiertos? Si yo insemino hoy la cerda a las 18.28 semanas, me va a parir. Más 21 días o 28 de lactancia y una semana más de, digamos, de descanso permisible, ¿no? Por eso decimos que el ciclo productivo es de 142 días. Si hago un destete, pues a los 21 días, 142. Y ahí se cierra el ciclo. Al cerrar el ciclo, comienza otro, ¿verdad? Automáticamente. Y eso comienza después del destete. Cuando yo llevo a esa cerda a los corrales de descanso. Lo ideal es, si desteto jueves, el lunes, martes ya me tiene que estar presentando celo la cerda. ¿Qué pasa si no me lo presentó? Y me lo va a presentar allá por los 21 días. Y esa cerda ya me abrió la granja. ¿Y qué pasa si repitió esa cerda? A los otros 21 días, ya me abrió 42 días la granja. Esos son los días abiertos. 42 días. Y lo permisible es no más de 17 días. ¿Verdad? No sé si con eso ya te queda un poquito más claro. Ingeniero, estos son las cerdas primerizas. No, esas es en toditas las cerdas de la granja. ¿Ya? Todas las cerdas que se comienzan en vientres, que ya parieron una vez, ahí comienza uno con los días que abiertos, ¿verdad? Entonces, si no hacemos bien el proceso de reemplazo, muy probable cuando esta cerda se convirtió en vientre y la pasamos acá, ¿qué va a pasar? Va a tener pocos lechones y la sincronización de sus hormonas la va a llevar a ¿qué? A no presentar celo los primeros 7 días después del destete. Es una cerda que le llamamos cerda anéstrica, que no presenta celo. Puede presentar los 21 días, los 42 días y así. Hay alternativas para hacerla presentar celo, pero eso lo voy a explicar después, ¿verdad? Porque esto pues es un sinfín de manejo, ¿verdad? Es muy bonito esto, pero lo llevo así, paso a paso para no. Hay alternativas, eso lo vamos a ver después de maternidad cuando destetemos, allá por la unidad 8 o 7 creo que es, ¿verdad? Hay alternativas, pero con el uso de hormona. Pero eso va despuesito, ¿oye?
¿Les queda claro los días abiertos? Pasemos al manejo de pezuñas. Aplicar endurecedor de pezuñas. Durante las 2 primeras y la última semana de aislamiento, adaptación, esto responde cuando compramos las abuelas. Pero si estamos trabajando F1 ya en la propia granja o reemplazo, yo recomiendo que comiencen a las 14 semanas, 16 semanas máximo, aquí con estas cerditas jóvenes, aplicar el endurecedor de pezuñas. Hay dos fórmulas para endurecer pezuñas. 40 gramos de sulfato de cobre, 150 ml de formol en 1 litro de agua. Esa fórmula comiencen a usarla 2 veces por semana. Puede ser lunes, viernes y así, o bien lunes, jueves y así se van. Durante un mes. Luego, después de ese mes, ya van con la fórmula más fuerte, mayor concentración. 100 gramos de sulfato de cobre, 150 ml de formol por 1 litro de agua, una vez por semana. ¿Qué pasa si comienzo con esta fórmula, la segunda, perdón, la primera semana? Puede afectar un poquito, ¿verdad? Y más si la uso 2 veces por semana, ¿verdad? Porque siempre la pezuña de la cerda es un poquito débil. Y más que todo aquí, cuando estamos en sistema intensivo, porque ella no va a tener contacto con suelo, sino que está en contacto con piso. Y eso es el que sufre desgaste la pezuña. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que preparar esa pezuña. Hay 2 salidas. Lo que yo más recomiendo es esto, ¿verdad? Un endurecedor de pezuña. Otro es, ¿verdad? Muchas veces aumentar el nivel de biotina en las vitaminas, en la mezcla de vitaminas cuando uno está haciendo el alimento. Puedo incrementar un 25% el nivel de biotina, que es la vitamina que está relacionada con endurecer un poquito de la pezuña, ¿verdad? Pero lo más práctico es hacerlo de esta manera. Problemas por mal manejo de pezuñas. Dificultad de Ingeniero, ¿cómo dijo que se locomoción. llamaba para endurecer las pezuñas? Biotina. Ajá, la vitamina, ¿verdad? Que ayuda un poco para endurecer pezuña. ¿Sí? Y eso va en la premezcla en los núcleos para elaborar concentrado, o sea, en la premezcla específica de vitaminas va esa parte. Eso se complica un poco, por eso es mejor, ¿verdad? Trabajar pues esto, el endurecedor de pezuñas, es mucho más práctico y funciona, ¿verdad? Bueno, problema por mal manejo de pezuñas. Ojo con esto. Por un mal manejo en pezuñas, ustedes pueden subir del 40% de descarte en una granja. Primero, dificultad de locomoción, postración de la cerda, pérdida de apetito por el dolor, baja condición corporal y menos producción de leche si ya está acá en la parte de maternidad. Incrementa el porcentaje de descarte, reduce la longevidad de la cerda. ¿Por qué? Porque hay cerdas que en los primeros 2 partos la tenemos que descartar por problema de pezuñas. ¿De dónde comenzó? Comienza en la parte de manejo de reemplazo. Y si no hicimos buen manejo en la parte de reemplazo de pezuñas, menos la vamos a hacer en gestación. Hay 2 áreas donde se tiene que manejar pezuñas, en reemplazo y en gestación. Ahí es lo que tenemos que hacer. Y obviamente, pues, en los corrales de descanso y también con los berracos, en las berraqueras. Ahí es donde manejamos pezuñas. No es recomendable manejar pezuñas aquí. ¿Por qué? Porque como lleva formol la fórmula, ¿verdad? La mezcla, entonces dañamos un poquito, ¿verdad? Porque irrita la vista de los lechoncitos y también la nuestra cuando aplicamos, ¿verdad? Entonces, aquí en maternidad no se recomienda, ¿verdad? Aplicar. Si ya llegó esta cerda mal acá, allá no se puede. En 21 días no la puede recuperar uno. Eso se tiene que hacer, repito, en la parte de reemplazo y en gestación para trasladar las cerdas, no en estas condiciones. Aquí hay un ejemplo de mal manejo de pezuñas. Miren, aquí estamos en maternidad. Aquí están los cerditos, ¿verdad? Y también aquí estamos en gestación. Miren. Resultado de mal manejo de pezuña. Entonces tenemos este problema, ¿eh? Baja condición corporal, menos producción de leche. ¿Ya? Entonces, si tenemos menos producción de leche, ¿qué repercute? Bajo peso al destete. Todo esto es integrado.
Yo les dije al inicio, la actividad de porcicultura es rentable. Obviamente ahorita hay que hacer bastantes esfuerzos por el costo de los concentrados. Pero sí es rentable, ¿ya? Entonces, pero si la manejamos bien. Si nos descuidamos en esto, miren todo lo que perdemos. Perdemos la cerda, perdemos condición corporal, menos producción de leche, menos número de lechones por camada, porque no va a ovular bien, ¿verdad? Por el mismo problema que tiene acá. Y también menos producción de leche, menos respuesta de los lechones, ¿verdad? Menos peso al destete. Ahí tenemos una problemática grande. Por eso tenemos que eficientar el proceso. Hoy en día, las granjas de cerdos más rentables son aquellas que producen su propio alimento, porque ahí uno se ahorra por lo menos un 20, un 25% de costo de concentrado. Pero ¿de qué formulaciones le hablo? A partir de la semana 11 de edad del cerdo que usted puede, o a partir de la semana 8. En lugar de dar un preiniciador, da una fase de crecimiento que le llamamos. Después una fase de desarrollo y luego engorde, que usted la puede elaborar en su propia granja con concentrado en harina, ¿verdad? Y eso le es un poquito más rentable. De eso vamos a hablar en la unidad 10, alternativas para hacer rentable un negocio de cerdo. Si dependemos totalmente de concentrado caro y terminado, o sea, concentrado en sí, ¿verdad? Entonces, o alimento elaborado, nos baja un poquito la rentabilidad, porque el 25% de su negocio se lo está llevando el que le vendió el concentrado, ¿verdad? Condición corporal, aceptables en cerdas de reemplazo. Ingeniero, Es muy similar, sí, diga. usted anteriormente mencionó que la aplicación de formol y eso en la solución no se hacía en el área de maternidad. No, en el área de maternidad no, porque sí daña un poquito la vista del lechón por el efecto Es del que formol. la vez pasada que yo fui a módulo, justamente nos pusieron a aplicarle el formol a las cerdas que estaban en el área de maternidad. Cuídense de eso. Cuando los pongan a hacer, díganle que yo les dije que no, ¿verdad? Y no lo hagan, porque el efecto es fuerte para el lechoncito, inclusive para uno también, inclusive para la cerda. Entonces, afecta. ¿Por qué? Porque es un área mucho más encerrada. No sé si tuvieron la experiencia, ¿verdad? De que ahí en maternidad, cuando echaron ese formol, esa mezcla, esa solución sería ahí, afecta un poco. No sintieron ese efecto a nivel de ojo, ¿verdad? Por eso es que hay que echarlo rápido e irse, ¿verdad? Uno va aplicándolo y solo se aplica en gestación y reemplazo. ¿Por qué lo aplicaron en maternidad? Segurísimo, segurísimo. ¿Por qué? Por esto, miren, ¿verdad? Porque estas cerdas que están en maternidad están mal, pero esto ya es un daño no remediable aquí en este lugar. Eso no hay que dejarlo que llegue a esta condición. Por eso hay que manejarlo desde reemplazo y también en gestación. En maternidad, repito, no es recomendable aplicar esa solución por el efecto que tiene el formol, porque esta área está mucho más encerrada, ¿verdad? Sobre todo de 6 a 9 de la mañana. Ya de 10, 11, 12, ustedes ven que se ventila. Pero imagínense echar formol a todas las cerdas ahí a las 7, 8 de la mañana, que la granja está encerradita, ¿verdad? Afecta un poco, ¿verdad? Entonces, cuando los pongan a hacer otra vez, ahí les hacen el comentario, oyen, ¿verdad? Por favor. Cositas que se van a ir mejorando, ¿verdad? Paso a paso. Muy bien, qué bueno el comentario y la observación. Así yo también tengo elementos de juicio porque no me mantengo todo el tiempo en la granja, tengo que ver todo lo que es producción animal y es bueno que me compartan algunas cositas para ir mejorándolas. ¿Oyen? Muy bien, gracias por el comentario, ¿verdad? Ya lo vamos a trasladar ahí a la gente que ejecuta el trabajo, ¿verdad? Condiciones corporales aceptables en cerdas de reemplazo, 30 semanas de edad, ¿verdad? Condición corporal que puede variar de 3.5 a 4. Esto es lo ideal. Varía desde 1 a 5, pero nos conviene más de 3.5 a 4 en estas cerdas de reemplazo.
¿Cuál es un ejemplo de condición corporal 4 en hembras de reemplazo? Esta. Y esta es una condición corporal 3.5. Ya estas hay que alimentarlas una semanita más. Si llegaron a 30 semanas y haya presentado el tercer celo, ¿qué decisión voy a tomar? No preñarlas por la condición corporal. Entonces vengo y digo, le doy otra semana más de alimentación y ya las paso de repente, si tienen 3, 2.8, por ahí las llevo a condición corporal 3. La condición corporal 3 se mide de 1 a 5 y las condiciones corporales intermedias son las mejores para mantener, ¿verdad?, esos vientres. De 3 a 4. Ahora bien, yo recomiendo 3.5 a 4 en hembras de reemplazo. Ya en vientres puede ser de 3 a 4. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Solo miremos esto. Hagamos una relación. Estos son hembras de reemplazo. Y aquí estoy diciendo que esta condición corporal es 4. ¿Por qué? Porque las cerdas son cerdas más pequeñas, ¿verdad? Pero ya un vientre de un parto, 2 partos, 3 partos, la condición corporal es diferente. Ya estas ya son cerdas, ya son vientres de 2, 3 partos. Entonces, por ejemplo, la condición extrema es 1 y la condición máxima es 5. Las cerdas deben de estar entre condición 3 y 4, aunque sean estas cerdas también que ya son vientres que han parido unas 2, 3 o 4 veces. Siempre andamos entre 3 a 4. Ahora bien, yo recomiendo 3.5 en hembras de reemplazo porque obviamente es mejor que lleve por lo menos medio punto más de condición corporal por algún problemita que suceda al trasladarla a gestación o a maternidad, que no nos va a caer un poquito ahí en condición corporal la cerda. ¿Oye? Entonces miren lo que decimos acá. Siempre va un ciclo en la condición corporal de la cerda. Esto se refiere ya a vientres. La grasa que normalmente se pierde durante la lactancia necesita ser recuperada en la siguiente gestación, ¿verdad? O sea, usted entra con una cerda de 4 condición corporal a maternidad y lo ideal es que le salga de 3. Usted la está inseminando nuevamente a los 7 días y que haya perdido un punto de condición corporal. Ahora, ya cuando lleguemos a gestación y a maternidad vamos a hablar más de esto, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, aquí dice, el objetivo es minimizar las pérdidas durante la lactancia, pero sin sobrealimentar durante la gestación para evitar exceso de nivel de grasa. No es conveniente entonces cerdas de 4.5 y 5 próximas al parto, porque son cerdas que dan problemas. Si yo tengo una cerda de 4.5 y la voy a inseminar, ya después de mi primer y segundo parto, muy seguro es de que no me ovule totalmente y que tenga escasos lechones y que los lechones también sean pequeños y no lleguen a 3 libras de peso, ¿verdad? Al momento del nacimiento. Todo eso tiene que ir. Esto es un tema relacionado más a gestación, pero para que hagan digamos, la relación, estos ya son vientres, ¿verdad? Que ya parieron y estos son los vientres futuros, ¿verdad? Que es reemplazo. O sea, la condición es un poquito diferente, ¿verdad? Pero siempre es de 1 a 5. Sigamos. Medición de grasa dorsal. Esto también en la práctica. Medición de grasa dorsal. Aquí está el aparatito y este aparato solo, ¿verdad? Se pone a nivel de grasa dorsal, a nivel de la parte posterior. Está la parte de mayor desarrollo de jamones. Y en esta condición, si es cerda de 300 libras, 300 semanas, con 3 celos, le debería estar dando alrededor de 17 a 19 milímetros de grasa, ¿se recuerda? ¿Verdad? Que eso lo vimos en las características de cada una de las genéticas. Si yo ubico aquí, en la parte de la cruz, ya no voy a tener la misma cantidad. Por ejemplo, aquí son cerdas de 25 semanas que estamos en un módulo o una práctica, creo yo. Aquí está Don Cata, miren, el especialista en producción de cerdos de la ENCA, muy bueno, ¿verdad? Hoy estuvimos un ratito ahí compartiendo en maternidad con el grupo de hoy, ¿verdad? Ahí estaba él, ¿verdad? Siempre atendiendo la maternidad. Entonces, miren, aquí nos dio 17 milímetros de grasa, pero cuando lo ubicamos acá, esta misma cerda, pues nos daba de 12 a 14. Si lo ubico aquí, de repente me da unos 15, pero ya cuando lo tiro para acá, me da 17.
¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, 25 semanas, ya estamos en el rango mínimo. En esas 5 semanas yo sé que va a llegar a 17 milímetros de grasa. ¿Qué pasa si tengo 22, 24 mm de grasa? Mucha grasa. La cerda no va a ovular, ¿verdad? Adecuadamente. Va a ser una cerda tal vez más gordita, de esa condición 4.5 que les hablaba. Por eso es que se mide, ¿verdad?, la grasa dorsal. El aparatito es este que ven acá, y aquí hay una pantallita donde usted viene y ubica lubricado el pulsador, y aquí le da una lucita y una vez le da los milímetros de grasa. Entonces usted lo anota, es bueno que lo haga 1 o 2 veces o 3 veces para confirmar cada cerda. Es parte del desarrollo técnico en una granja especializada. ¿No? Bueno, la hembra de reemplazo o primeriza es la hembra más delicada del hato. Necesita manejo especial. Me quedan 3 minutos y vamos a ver si logramos sacar esto. La productividad y longevidad de la cerda depende del manejo que le demos. Durante todo eso que hemos venido platicando, el manejo, la alimentación, la estimulación de celo, la detección de celo, hasta llevarla ya a convertirla en vientre y pasar la gestación. Es necesario detectar el celo durante su adaptación, decíamos, si la compramos, ¿verdad? Para programarla dentro del programa de servicio semanales de la granja. Mejor si iniciamos con el 24 el primer celo, 27 el segundo y 30 celos. ¿Por qué dice para programarla dentro del programa de servicios semanales? Valga la redundancia. Son 80 cerdas las que teníamos que, reemplazar, ¿se recuerdan? ¿Cuántas cerdas semanales tengo yo que programar si tengo esa tasa de descarte de 80 cerdas en esa granja de 200? 80 dividido 52 semanas, yo tengo que meter 1.5 cerdas por semana. ¿Ya? Por eso es que no es conveniente comprar de una sola edad las cerdas. Mejor si me las venden de unas 16 semanas o 18. Por lo menos espacio 2 semanas, porque si no todas me van a estar dando que al mismo tiempo las cerditas. ¿Ya? Entonces, y por eso es mejor venir y decir, bueno, voy a comprar unas 3 hoy y a los 2 meses voy a comprar las otras 3. Tengo las 6, ya se dieron cuenta. ¿Para qué? Para no tener todas las cerdas produciendo cerdas F1 al mismo tiempo. Porque si no, se me va a aglomerar en una sola semana del año. Dijimos, son 80 dividido 52 semanas, pues yo voy a tener como 1.5 cerdas por semana. Obvio, ¿qué tengo que hacer? Hay semanas que voy a ingresar una. La otra semana tal vez ingreso 2. Tal vez en una X semana no voy a tener ninguna cerda para reemplazar, pero tal vez en la otra voy a tener 2 o voy a tener 3 y así me voy, ¿verdad? Ingresando, ¿verdad? Las cerdas a la granja que me van a sustituir. Dice, este manejo nos permite detectar cerdas problema para dar manejo especial. ¿Cuáles son las cerdas problema? Las famosas cerdas anéstricas como estas que no presentan celo. Entonces uno, como va estimulando desde la semana 17 a la semana 22 y 24 y usted no vio que presentara celo, solo la deja llegar a la semana 25, acá. Entonces comienza a hacerle manejo especial, a estresarla, mezclarlas y exponerlas con el berraco. Métale el berraco aquí unos 2 días a que la moleste, a que la estrese. Si no la hace presentar celo, no hay manifestación, quítele el alimento 24 horas y le estresa más. Si usted mira que no reacciona la cerda para bien, pues quítele el alimento y quítele el agua 24 horas, no se le va a morir. Y si no, si a la semana o las 2 semanas no la hace presentar celo, con ese proceso aplique prostaglandinas. Lo que está haciendo con la prostaglandina es haciendo una luteólisis a nivel de ovario, específicamente a nivel, ¿verdad?, de células, por ejemplo, foliculares. Eso es lo que está haciendo ahí. Y a lo mejor la cerda le va a presentar celo. Si no le presenta celo, mándela al rastro, porque esa cerda es una cerda improductiva. En la otra plática les explico por qué esta parte. Oye, porque ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Así es que cuídense mucho. Dejamos para la próxima, ¿verdad?
lo que son las dudas. No nos ha sonado el timbre, pero ya estamos llegando al final. Entonces, esto pues lo voy a explicar más sobre el uso de prostaglandinas. ¿Por qué usar prostaglandina en esta cerda? Como último recurso. Porque la prostaglandina es una hormona que genera luteólisis en dos momentos. En esta cerda néstrica, que es una cerda de reemplazo. Y también las prostaglandinas se utilizan para sincronizar parto, porque se genera luteólisis a nivel, ¿verdad? Digamos, a nivel interno de la cerda preñada, ¿verdad? Entonces genera una luteólisis. Y entonces al generar esa luteólisis, la cerda comienza a manifestar síntomas de parto. Esos síntomas que ustedes ya se lo manejan. Si no se da la luteólisis, la cerda no presenta síntomas de parto, porque no hay estimulación de oxitocina ni de prolactina. Entonces la cerda tiene que generar prostaglandina en el día 112, 113, 114, para que genere el síntoma de parto. ¿Qué es esa luteólisis? Es eliminar el cuerpo lúteo, que se da a nivel de placenta. En este caso, de una cerda preñada. Ahora, de esta cerda que no está preñada, esa luteólisis se genera a nivel ovario, específicamente en las células, ¿verdad?, preováricas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos. Eso lo voy a explicar en la otra clase. Creo que no vamos a tener clase el día miércoles porque ya vino el ingeniero Freddy, gracias a Dios todo salió bien, y me imagino que él va a recuperar su periodo, ¿verdad? Cuídense mucho.